el siguiente tema, que es límites y continuidad. ¿Ya? Entonces, en este tema vamos a ver los siguientes puntos, ¿no? Definición de un límite, teoremas sobre límites, indeterminaciones, cálculo de límites algebraicos, infinitos, trigonométricos, exponenciales y logarítmicos, ¿no? También por otra parte vamos a ver lo que son límites laterales y continuidad de funciones, ¿no? El tema se concentra en estos 6 apartados, ¿ya? Entonces, comenzaremos con definición de límite. Definición de límite, ¿no? Es una función de la variable real, dice, que se representa, esta función ya conocemos, ¿no? Es y igual a f de x, ya habíamos visto anterior en el capítulo. Ya, cuando la variable independiente x tiende a un valor fijo a, dice, ya. Entonces, es el valor L hacia el cual tiende la función, se denota. Se lee, ¿no? El límite de f de x cuando x, esta x, tiende a una variable a, es igual a L. Esta es la representación de límite, ¿ya? ¿Qué significa entonces? ¿No? Dice, cuando x está muy cerca de a, la función, o sea, toda esta función se acerca a L, ¿ya? Cuando x está muy cerca de esta a, esta función se acerca a L. Entonces, esta L va a ser el límite, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esa parte? ¿Ya? Para interpretar el límite, se representa de forma gráfica, que sería esta, ¿ya? Dice, esta va a ser para nosotros A, acá está el valor A, ¿ya? Y acá estaría el L, ¿ya? Cuando el A se acerca por derecha y por izquierda, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, con este ejemplo vamos a ver, ¿ya? Acá hay una función f de x que es una función conocida. Acá tenemos una restricción, ¿no? X menos 4, ¿ya? Entonces, x no puede tomar un valor 4. Si toma un valor 4, vamos a tener 4 menos 4, 0, división entre 0, ¿ya? Entonces, hay que acercar por izquierda y por derecha, ¿ya? Esos números que se acercan son básicamente números muy pequeñitos, ¿ya? Muy pequeños, ¿ya? Cuando x se acerca a 4, en este caso nuestra a va a valer 4, ¿ya? Acá tenemos una tablita, ¿ya? Cuando está por derecha, ¿no? 4,2, f de x va a valer 8, ¿ya? Si es 4,1, f de x vale 8,1. Si x vale 4,0001, f de x va a ser 8,001, ¿ya? Para valor exactamente para 4, nos va a dar una división entre 0, una indeterminación, 0 entre 0. Si reemplazamos los valores acá, 4 al cuadrado va a ser 16, ¿ya? 4 al cuadrado va a ser 16 y eso nos va a dar 0. Entonces, la división va a ser entre 0 entre 0. Este valor no existe, es una indeterminación, ¿ya? Entonces, para que exista un límite, ¿ya? Exactamente para 4 no existe, no es una función, ¿ya? No existe función, ¿ya? Entonces, lo que se hace en los límites, hay que acercar por izquierda y por derecha, ¿no? Como en este cuadro podemos ver. Entonces decimos que
cuando x tiende a ser 4, o sea, cerca a 4, no es igual a 4, el límite va a ser 8. Acá va a ser 8. ¿Ya? Entonces eso nos dice acá, ¿no? Cuando x, esta parte hay que tener muy en cuenta, ¿no? X no es igual a 4, sino es que es más cercano por infinitesimas decimales, ¿no? Se acerca a 4, como en este caso, ¿no? 4,001. Por otro lado, 3,99 también puede ser acá, ¿no? Ya, entonces hay que acercar. Entonces, para x4 no existe función, pero no significa que cuando el límite, esto no significa que es x es igual a 4, ¿ya? No es igual a 4, sino es que se acerca a 4. Cuando se acerca a 4, el límite va a ser 8, se va a acercar a 8, ¿ya? Entonces, x se acerca a 4, límite de esa función va a ser, se va a acercar a 8, ¿ya? Es un acercamiento, ¿ya? No es un valor exacto, ¿ya? Acá podemos ver sobre el mismo, ¿ya? Acá dice, ¿no? Cuando x tiende a A, es L, ¿no? Como hemos visto, cuando era 4, el límite era 8, ¿ya? Entonces, acá vamos a utilizar dos variables. Uno que es, en este caso, el error, así se llama, mayor a 0. Y delta mayor a 0, ¿no? Significa delta esto, ¿ya? Son números pequeñitos, son muy pequeños que debe satisfacer esta condición, ¿no? Esta es su definición, ¿ya? ¿No? Entonces, esta es la definición del límite, ¿ya? Cuando f de x menos L es menor a error. Como está en valor absoluto, acá tenemos por otro lado, menos E, por otro lado, más E. Esta L que está restando pasa al otro lado a sumar a ambos lados. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra ese error y delta? Acá habíamos dicho que este valor va a ser A y este va a ser L. ¿Está bien? Entonces, acá va a ser A más delta. Acá va a ser A menos delta. ¿Ya? Por otro lado, tenemos acá también, ¿no? L menos error, dice acá, ¿no? L menos error. Aquí va a ser L más error. ¿Ya? Entonces, esta es una función, esta es una curva, una función cualquiera. ¿Ya? En este punto, en ese punto, no existe el límite. Es un punto vacío. En el anterior ejemplo era 4 acá. Cuando era x4, el límite era 8. ¿Ya? Entonces, en ese punto, el límite para 4 no existía. Entonces, acá hay un punto vacío, pero se acerca a este valor L. ¿Ya? Eso sería gráficamente. ¿Ya? Seguidamente tenemos, ¿cómo verificamos eso? Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? ¿No? Hallar delta, acá nos pide hallar delta, ¿sí? Límite cuando x tiende a 3, ¿no? O sea, esta x se acerca al valor 3, ¿ya? No es igual a 3, sino es que se acerca, ¿ya? De esta función, o sea, esta función, ya, esto es el f de x, ¿ya? Y este 17 va a ser el L. Esto era, el 3 va a ser A, ¿ya? Acá nos da un error. Este error es un valor muy pequeñito, ¿no? 0,01, puede ser 0,001 como 0,0001, ¿no? Valores pequeños, ¿ya? Aplicando la definición, o sea, esta es una fórmula, ¿ya?
Y esta es la otra definición. Son básicamente estas dos fórmulas se utilizan, ¿ya? Entonces, acá reemplazamos, ¿no? En vez de f de x, que es esta parte, ¿ya? Menos L, L es 17 para nosotros. Esto va a ser L, ¿ya? Y esto es f de x, ¿no? Menor a error, dice. Ya, pero error ya tenemos cuánto vale, ¿no? Por otro lado, esta es otra definición de, en este caso, esta condición se debe igualar con esta, ¿ya? X tiende a 3, dice, ¿no? Entonces acá X menos A. A en este caso va a ser 3. Ya, reemplazamos los valores de A, vale 3. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Acá hacemos algunas operaciones, ¿ya? Acá menos 1 menos 17 va a ser menos 18. Entonces, va a quedarnos esto, 6x menos 18 menor a error, ¿ya? Ahora, de esta expresión hay que encontrar x menos 3. Esto es como una referencia, este 3 tiene que salir de acá, ¿ya? Ah, vale 3, de ahí viene ese 3. No puede ser cualquier otro número, sino que va a ser x menos 3, ¿ya? Factorizando, encontramos eso. Factorizamos 6, 6, 6 por x va a ser 6x, 6 por 3, 18, ¿ya? Entonces, acá, como nos pide encontrar delta, ¿ya? Delta, entonces decimos, o sea, todo esto, toda esta expresión va a ser delta en este caso, ¿ya? O sea, todo esto va a ser delta, ¿ya? Entonces, en vez de eso, acá anotamos delta, menor, error mantenemos ahí, pero este 6 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, de esa manera obtenemos lo que es el valor de delta. Son números pequeños, ¿ya? Entonces, gráficamente, ¿ya? Podemos representar esta parte, ¿ya? ¿Ya? Más o menos de esa manera. Cuando x tiende a 3, nos dice que el límite va a ser 6, 17. 17. 17. ¿Ya? Entonces, más o menos de esa manera se presenta, ¿ya? Pero aquí va a pasar una curva cualquiera. ¿Ya? Entonces, si acercamos por derecha y izquierda, ¿no? Por este lado y por este lado, ¿no? Acá teníamos lo que es delta. En este caso es de A más delta, ¿verdad? A más delta. Y por este lado teníamos A menos delta. Y por acá era error menos, L menos error era, ¿no? Y acá L más el error. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos el valor de delta acá, ¿no? Por derecha vamos a tener 3 más 0,0016 y por este lado 3 menos 0,0016. Y lo propio por acá, ¿no? L que era 17. Entonces vamos a tener acá 17 más 0,01. 1, eso es el error, ¿no? Ya. Entonces, en ese punto, el límite se acerca, cuando x vale 3, se acerca a 17. ¿Ya? De esa manera verificamos la existencia de este límite, ¿no? En acá ya nos da el resultado más, ¿no? L es 17. ¿Ya? Entonces, gráficamente de esa manera se representa. ¿Está bien? Veremos otro ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en el anterior ejemplo era sencillo? ¿Ya? Pero en este caso nos vamos a chocar con algo que es otra
otra expresión más, ¿no? Ya, acá dice lo mismo, hallar delta, sí, límite cuando x tiende, o sea, cuando x se acerca a 2, de esta función x al cuadrado es 4, dice. Entonces acá va a ser L, esta va a ser el f de x, y esta va a ser el 2, va a ser A, ¿no? O sea, x tiende a A. Acá tenemos un error, 0,02. ¿Ya? Aplicamos otra vez esta definición, ¿ya? Esta definición y más esta, ¿no? Siempre van trabajando juntos, ¿ya? Entonces acá reemplazamos f de x es x al cuadrado menos L, que es 4 en este caso. L es 4. Menor a, error, ¿no? Cuando x menos acá el 2, el A, que sería este 2, ¿ya? X tiende a 2. De ahí viene esto, ¿no? Entonces, x menos 2. Ya, en acá lo propio, hacemos, ¿no? Luego de reemplazar los valores, nos vamos a esta parte, ¿ya? Esta vamos a factorizar de esta manera, ¿ya? X más 2, x menos 2, ¿no? Factorizado menor a error, ¿ya? Ahora, en acá nos aparece, acá separamos, ¿no? Valor absoluto separamos a ambos lados. Acá nos aparece otra función, ¿ya? Lo que estamos buscando es esta, ¿sí? X menos 2. Eso estamos buscando, ¿ya? Y este x menos 2 para nosotros vale delta, ¿ya? Pero aquí hay otra función. A esta función lo vamos a llamar lo que es el g de x, ¿ya? Puede ser cualquier otra expresión, no siempre va a ser el mismo, ¿ya? Pero el que estamos buscando tiene que ser esta, sí o sí, ¿ya? Entonces, como aquí hay x más 2, entonces vamos a denominar nosotros como g de x. Es una otra función, ¿ya? Entonces, acá nos damos valores arbitrarios para delta 1, ¿ya? Un valor 1, ¿ya? Si nos damos a delta un valor 1, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Ya? En esta parte, ¿no? Acá vamos a reemplazar un valor 1, ¿ya? ¿Qué sería esto? Menor a 1. O sea, siempre se pone acá un valor 1, ¿ya? Entonces, 1 por algo va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, de esa manera se maneja un valor arbitrario que sea 1, ¿ya? Como ya tenemos esta parte, tenemos que, es una inecuación, ¿no? Tenemos que resolver de esta manera, ¿no? Repartiendo ambos, haciendo desaparecer el valor absoluto, ¿ya? Que sería este, ¿ya? Seguidamente este 2 hay que pasar al otro lado, que sería esto, ¿no? Que es menos 2, va a pasar al otro lado con más 2, x 1 más 2. Entonces, el intervalo va a ser este, ¿ya? Desde 1 hasta 3 puede variar x, ¿ya? Ahora, hasta ahí tenemos, pero no hemos encontrado g de x todavía. Para encontrar el g de x, ¿ya? Se reemplaza por el valor mayor de g de a, g de a más delta 1, g de a menos delta 1, ¿ya? Entonces, tenemos que reemplazar esos valores. Por ejemplo, vamos a empezar desde negativo, desde la izquierda, a menos delta 1. Como a vale 2 en este caso, ¿no? 2, delta 1 hemos dicho que vale 1, entonces 2 menos 1 va a ser 1. Reemplazamos, aquí era lo que es x, o sea, esta parte, ¿no? X más 2, entonces esto era x, ¿ya? En vez de esa x reemplazamos su valor de acá, acá nos va a dar 1, ¿ya? 1 más 1 va a ser 1 más 2, perdón, va a ser 3. Valor absoluto de 3
3. Acá tenemos un valor. Seguidamente lo propio hacemos, pero en este caso, para valor A. En este caso va a ser 2. 2 más 2 va a ser 4. Valor absoluto de 4 va a ser 4 positivo. Y lo propio hacemos para derecha, ¿no? Que va a ser A más delta 1. Que va a ser 2 más 1, 3. En este caso va a ser esto 3. ¿Ya? 3 más 2 va a ser 5. Valor absoluto de 5 es 5. Ahora buscamos, acá nos dice el mayor valor de estas, dice, de G de A más delta 1, de G de A menos delta 1. Entonces los tres valores ya hemos encontrado. Acá tenemos 3, acá tenemos 4 y 5. ¿Cuál es el valor máximo? En este caso sería el 5. ¿Ya? Entonces, a G de X reemplazamos su valor. ¿Ya? Acá vamos a tener G de X es X más 2 igual a 5. ¿Ya? Entonces, como G de X vale 5, o sea, en vez de este X más 2, ya hemos encontrado que vale 5, G de X, por X menos 2. Entonces, acá sería reemplazando, esto era G de X, ¿ya? Esto ya teníamos arriba, ¿no? X menos 2. Eso va a ser delta para nosotros, ¿ya? Entonces, reemplazando los valores acá, delta, como G de X vale 5, al otro lado se va a ir a dividir. El error se queda arriba, ¿no? De esa manera encontramos cuando aparecen otra función más. Acá tenemos algunos teoremas sobre límites. ¿Ya? Por ejemplo, acá es un teorema cuando límite de x tiende a de f de x es igual a L. O de otra función que es g de x, podemos denominar que tenga otro valor, ¿no? Otro número, en este caso una letra m, que son diferentes. Acá es f de x, acá es g de x. ¿Ya? Existen operaciones con límites, no tanto suma y resta, ¿no? Suma y resta de límites, que es esta, producto de límites. Son operaciones básicamente lo que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá raíz, ¿cómo se puede convertir se aplica en este caso, ¿no? El límite entra adentro de la raíz. Ya, también tenemos logaritmos, tomando en cuenta en acá las restricciones, ¿no? Porque no existe raíz de negativo ni logaritmo de valores negativos. Ya. Veremos ahora algunas indeterminaciones. ¿Ya? Por ejemplo, esto que es, siempre hay veces nos hemos chocado con esto, ¿no? División entre cero, ¿ya? O cero entre cero, en este caso, es una indeterminación no definida, ¿ya? Si lo ponen en la calculadora, va a salir mat error, error de sintaxis, todo eso, ¿ya? Tampoco existe cero por infinito, ¿ya? Cero por infinito no es cero, por si acaso, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Acá hay que transformar a 0 entre 0, ¿no? Cuando aparece una indeterminación 0 por infinito, tenemos que llevarlo a esta expresión, ¿ya? Cuando aparece acá infinito, infinito es otra indeterminación, ¿no? Igual, ¿no? 0 entre 0 se puede llevar eso. Otra indeterminación es infinito menos infinito, no existe. Igual hay que transformar a 0 entre 0, ¿ya? Tampoco existe infinito a la 0, ¿ya? 0 a la 0 tampoco es una indeterminación, no existe valores, ¿ya? Y mucho menos 1 a la infinito, ¿ya? Entonces, estas indeterminaciones tenemos que tomar muy en cuenta, tal vez hacernos un formulario de estas indeterminaciones, porque
Al rato de resolver los límites nos vamos a chocar con uno de estos indeterminación. Ya, formas no indeterminadas. En este caso existen, ¿no? 0 más 0 va a existir, 0 menos 0, ¿ya? En acá infinito más infinito es infinito. Pero infinito menos infinito no tenía un valor. ¿Ya? Esta parte igual, nos vamos a ver en algunos ejercicios con estos límites para hacer operaciones, sus equivalentes. Acá tenemos varios, ¿no? Ya, entonces, dicho de esa manera, vamos a ingresar a lo que es operación de límites, ¿no? En este caso, límite de funciones algebraicas. ¿Ya? Y para eso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Dice acá, para calcular límites algebraicos, no, tenemos que tener conocimiento ¿de qué dice? ¿Qué nos pide acá? ¿Ya? ¿Qué son los productos notables? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta eso. Cocientes notables, que es factorización, racionalización. ¿Ya? Tenemos que aplicar uno de ellos. ¿Ya? Tipos de indeterminaciones que tenemos, ¿no? Hemos visto en una parte, ¿no? Lo que era 0 entre 0, infinito entre infinito, infinito menos infinito. Acá nos puede faltar lo que es una a la de infinito. Acá otra indeterminación es 0 elevada a la 0. ¿Ya? Las funciones algebraicas básicamente son polinomios, ¿no? De x y de p de x y q de x, ¿no? Donde q de x tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la definición, ¿no? Límite cuando x tiende a de estos dos polinomios, lo que se hace es factorizar tanto para arriba y como para abajo. X menos a. Y ese x menos a viene de acá. ¿Ya? Ese tenemos que buscar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se aparezca esto se puede simplificar, ¿no? Y con eso ya puede levantarse las indeterminaciones, porque nos vamos a presentar con esto, uno de estos. ¿Ya? Y eso hay que levantar, ¿no? Entonces, con eso podemos levantarlo, ¿no? Vamos a utilizar lo que es Ruffini o cualquier otro método, ¿no? De factorización.